dio una ley para el pueblo de Dios, pueblo, y la ley para sus hijos. No es lo mismo. Tenemos que ser sabios y aprender a discernir, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el conocimiento, el discernimiento, para saber qué es lo que a nosotros nos corresponde y qué es lo que le corresponde al pueblo de Israel. Amén. Hoy quiero compartir el tema que voy a titular o titulé, ¿y la ley? ¿Y la ley? ¿En dónde quedó la ley? Amén. Así que quiero invitarle a que me acompañe a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, a partir del versículo 17. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, a partir del versículo 17. Bueno, a nuestros hermanitos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, esperen recibir de parte de Dios un mensaje que aliente sus vidas, y al final estaremos orando por las necesidades de cada uno. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, a partir del verso 17. Le invito a que se ponga de pie un momentito y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una cosa ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los sabe y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Le invito, vamos a repetir el verso número 17 y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, estamos aquí delante del trono de tu gracia y te pedimos, Señor, que en tu gran amor y misericordia hables en esta noche a nuestras vidas. Prepara, Señor, nuestros oídos, nuestra mente y corazón para recibir el glorioso mensaje que tú tienes para nosotros. Te pido que sea tu Espíritu Santo usando este siervo inútil para darte a ti toda la gloria y la honra, el que habla en nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo el que tome el control y mientras habla en nuestras vidas, se mueva con poder y con gloria haciendo milagros como solamente tú sabes hacerlos. Y que tu brazo fuerte y extendido llegue hasta los últimos rincones de la tierra, llevando esta palabra gloriosa. Y todo aquel que tenga fe, todo aquel que esté preparado para recibir un milagro de parte tuya, Señor, sea, Señor, hecho. Milagros acontezcan en su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, gloria a Dios. Mire, el Señor Jesús claramente dijo: yo no vine para abolir, yo no vine para quitar, vine para cumplir la ley. Pero vamos a hacer unas aclaraciones. Hay leyes de parte de Dios y hubo otras leyes y mandatos y estatutos que fueron de parte de los hombres. El Señor Jesús, dice en la Biblia, iba con sus discípulos un día sábado, un día Shabbat, y los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a cortar espigas de trigo. Las cortaban con las manos y las comían. Y entonces los judíos, los maestros de la ley, aquellos hombres religiosos, les decían: oye Jesús, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que tus discípulos hacen lo que está prohibido en el día Shabbat? Número uno, no pueden cortar espigas, es sábado. Número dos, no pueden comer con las manos sucias. No deben. El judío es muy escrupuloso en ese sentido. El judío es muy limpio. Y entonces el Señor Jesús les dijo: ¿qué no habéis no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? ¿Cómo él comió de los panes de la proposición que no les es permitido más que a los sacerdotes? Y eso después de su turno. Porque cuando los panes están calientitos, son dedicados a Dios. Amén. Y no
No pueden comer ni los sacerdotes hasta que ya viene la nueva remesa de panes calientitos. Sin embargo, David comió de esos panes, dice, y aún le dio a los que con él venían. ¿Sabe quiénes venían con el rey David? La gente que había sido expulsada, la gente que andaba huyendo, la gente que era deudora, la gente que había sido encontrada falta en algún tipo de situaciones conforme a la ley. Entonces, ¿a quiénes les dio el rey David los panes? Los compartió con los pecadores. En varias ocasiones, los religiosos de la época le decían al Señor Jesús, oye, ¿no es lícito hacer esto el sábado? Una vez el Señor Jesús llegó en el estanque de Siloé y llegó ahí y el Espíritu Santo le reveló, mira ese hombre, tiene 38 años esperando ser sano, esperando que el ángel de Jehová descienda, porque descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y el primero que se metía en el agua era sano de cualquier enfermedad. Y el Espíritu Santo le reveló, ese hombre tiene 38 años, toda una vida ahí. Y el Señor Jesús tuvo compasión de él y le dijo, hombre, ¿quieres ser sano? Aquel respondió, Señor, no tengo quien me meta al agua. Y entre tanto que yo voy, cuando el ángel desciende y la agita, otro llega antes que yo y se lleva el milagro. Y el Señor Jesús le dijo, eres sano, levántate, toma tu camilla, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre levantó el lecho y empezó a caminar. Y por ahí encontró a unos judíos, unos religiosos que le dijeron, ¿a dónde vas? No te es lícito cargar tu lecho, es sábado. Y el Señor Jesús ya se había ido. Aquel hombre dijo, pero el que me sanó, él mismo me dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Quién es el que te dijo eso? No está, ya se fue. Siempre buscaban ocasión para hacer caer al Señor Jesús. En una ocasión, un hombre que tenía una mano seca estaba dentro de la sinagoga, era un día Shabbat. Y dice la Escritura que los judíos estaban esperando, estaban cazando al Señor Jesús, a ver si hacía un milagro el sábado para poder tener pretexto para acusarle. Y el Señor Jesús dijo, conociendo los corazones de ellos, dijo, ¿qué es más importante hacer? El día Shabbat, quitar la vida o dar la vida, sanar o dejarlo que siga así. Como no contestaban, endurecidos en su coraje, endurecidos en su corazón, el Señor Jesús también se molestó. Y viéndolos a todos con esa ternura del Señor, les dijo, ¿quién de ustedes, si su oveja o su buey cae en un pozo en un día sábado, no va a juntar a sus amigos para sacar a esa bestia de ahí? ¿No valdrá más un hombre que uno de esos animalitos? Y le dijo al hombre que tenía la mano seca, extiende tu mano. Y la mano fue extendida y le quedó sana totalmente. Siempre estaban acusando, siempre estaban acosando al Señor. Pero el Señor Jesús les dijo, ustedes son hipócritas. Porque ni cumplen la ley, ni dejan que los que quieren cumplirla lo hagan. Ustedes no entran al reino ni permiten que los que vienen entren al reino. Les imponen cargas de más. No dice es la ley, dice les imponen, ustedes les imponen cargas de más. Que ustedes ni con un dedo quieren moverlas. Dice, miren, ustedes invalidan el mandamiento de mi Padre. Porque mi Padre dijo, honrarás a tu padre y a tu madre. Hónralos, ayúdalos. Pero ustedes los religiosos dicen, cualquiera que le diga al padre o a la madre, es corbán, este dinero con que yo pudiera ayudarte, quiere decir, este dinero es la ofrenda para Dios. No te la puedo dar a ti porque es para Dios. Dijo el Señor Jesús, hipócritas. Hay leyes, mandamientos y estatutos que definitivamente no están para el pueblo de Dios. Bueno, para los hijos de Dios. Están para el pueblo, pero para el Hijo de Dios no. Amén. Quiero invitarle a que
me acompañe a ver Gálatas capítulo 2, a partir del versículo 14. Libro de Gálatas, capítulo 2, a partir del versículo 14. Gloria a Dios. Revive. Aleluya. Primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas. Capítulo número 2, verso número 14. Aleluya. El apóstol Pablo, oiga, Pablo, un hombre que vivía la ley, un hombre que exigía se respetara la ley, un hombre que era un judío, dice que adelantaba a todos los demás. Este hombre tan orgulloso, tan celoso de la ley, un día por el toque de Dios, por el toque del Señor Jesús, cambió su corazón. Ahora Pablo reprende a Pedro. Dice el verso 14. Bueno, veamos desde el 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y con su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sabe? Nosotros no estamos obligados a judaizar. Amén. Amén. Que guarde el Shabbat es para los judíos. Amén. Mire, a los judíos se les fue dicho, guarda las lunas. Hay celebridades lunares, pero nosotros no. Amén. Ellos llevan un calendario, el calendario judío hebreo, y nosotros no. Ellos llevan ciertas tradiciones y nosotros no. No estamos obligados a judaizar. Amén. Dice el verso 15: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mire, no podemos dedicarnos a las obras de la ley, porque dice Santiago que cualquiera que cumpla todos los mandamientos de la ley, pero falle en uno solo, se hace culpable de todos. Y el apóstol Pablo lo dice claramente: nadie es justificado por la ley, porque todos somos pecadores. Somos justificados por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque por la palabra, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros quisiéramos cumplir toda la ley y ser salvos por la ley, dice, entonces ¿para qué murió Cristo? Él murió para quitar la ley de nuestro camino. Ahora hay una cosa. El mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos dice: ¿y qué? Porque ya no vivo por la ley, ahora soy transgresor de la ley. No, dice, no, en ninguna manera. No. Pero ahora no cumplimos
Ahora tú tienes que caminar conforme lo hizo el Señor Jesús. Amén. En santidad. Miren el capítulo 3. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu de Dios, la gracia del Señor, el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿fue por cumplir la ley? No. Miren, los judíos siguen queriendo cumplir la ley y no pueden recibir el Espíritu. Amén. Hay por ahí una iglesia que sería una secta y que declara que tienen que vivir por la ley y quieren seguir guardando el Shabbat, el sábado. Por eso ellos no pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso sus ojitos están cegados hasta el día de hoy. Igual que el de los judíos. Sigue diciendo el verso 3: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunto, el Señor Jesús anda preguntando: a ver, ¿cómo estás en la ley? Porque si estás mal con la ley, no puedo hacer un milagro en tu vida, ¿verdad que no? Yo conozco muchos pecadores, oiga, de verdad pecadores rebeldes y hasta blasfemos, que han recibido milagros de parte de Dios. Gente que ha pasado por este ministerio y que han recibido sanidad, muchos milagros de muchos tipos. Mire, ni siquiera hubo gratitud de muchos de ellos porque no vienen a darle gracias a Dios. O sea que no reconocen a Cristo, solamente venían por su milagro. Y aún así el Señor tomó misericordia de ellos. Amén. ¿Cuántas almas hemos visto que pasan por aquí por un milagro y jamás regresan? A menos que necesiten otro milagro. Pero aquí lo dice claramente. Amén. Versículo número 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado de justicia. Cuando Abraham vivió, todavía no existía la ley, pero Abraham creyó y con eso fue justificado, con creerle a Dios. Verso 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que todos los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Para que los que dependen de las obras de la ley, porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlo. Maldito aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en este libro de la ley para hacerlo. O sea que si cumples toda la ley, decíamos, pero fallas en una, te haces maldito. Amén. Olvídate de la ley. Trata de vivir conforme al amor de Cristo. Olvídate del Shabbat. Trata de vivir conforme al amor de Cristo. Amén. Verso 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo va a ser salvo por la fe, no por cumplir la ley. También por la fe. Verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es una condición. El que guarde la ley toda tendrá salvación, pero el que falle en un mandamiento ya se perdió. Dice, y ese es evidente porque sí dice la Escritura. Amén. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Él nos redimió de la ley. Él colgó en la cruz del Calvario todas las maldiciones de la ley.
para nosotros. No dependemos de la ley, dependemos del amor de Cristo y su sacrificio. Amén. 14. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni nadie le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hubiese muchas, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley y no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Muchos se preguntarán, ¿y entonces para qué sirve la ley? Amén. Dice el verso 19. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, la ley, dice aquí, fue hecha por causa del pecado. Para que la gente de antes, mira, no hagas esto porque esto es pecado. ¿Amén? No hagas aquello porque eso es pecado. Para que trates de irte enmendando hasta que llegue la gracia de Cristo. Ahora que llega el tiempo de la perfección por el sacrificio de Cristo, pues ya no vivimos conforme a la ley. Ahora obedecemos el mandato de Cristo. Y Él resumió toda la ley en dos solos versículos, en dos solos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Amén. Amén. Verso número 20. Y el mediador, 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. No somos justificados por la ley. Nadie puede ser justificado por la ley. Somos justificados por la gracia de Cristo. Verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo debajo del pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Usted cree en el Señor Jesús? Gloria a Dios. Usted es salvo por gracia. Aleluya. Amén. Verso número 23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes que viniese la ley, la gracia, estábamos todos encerrados bajo la ley. Pero ahora que ya vino la gracia, nosotros somos salvos de la ley. Amén. ¿Perdón? La fe. Verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Qué quiere decir? Bajo el yugo de la ley. Ahora estamos bajo la fe. Amén. Miren el capítulo 2, versículo número 20, hacia atrás. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él pagó por mí en la cruz del Calvario. Si la ley me estuviera señalando, si por la ley me estuviera juzgando, yo tendría que morir. Y Cristo murió por mí en la cruz. Y Cristo murió por cada uno de nosotros. Ahora, dice Pablo, debemos crucificar nuestro cuerpo, nuestros gustos, nuestros anhelos, nuestros deseos, juntamente con Cristo en la cruz. Debemos crucificarlos. Amén. Capítulo 5, versículo número 1. Dice: estad pues firmes
sujetos al yugo de la esclavitud. Ya no nos sujetemos a la ley, sino seamos sujetos a Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué nos enseñó Cristo? ¿Vino Él a decir algo diferente a lo que decía la ley? Porque la ley decía, mira, si alguien te agrede, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Alguien te agredió y te golpeó y te sacó un ojo, ve, denuncia y entre todo el pueblo lo agarran y vas y le sacas el mismo ojo que te sacó a ti. Se pelearon y te tumbó un diente y fue por abuso, entonces ve, denuncia, lo juzgan, lo agarran y le tienen que quitar el mismo diente que te quitó a ti. Ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Pero el Señor Jesús dijo, no, eso fue antes. Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, ama a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen. Amén. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Está haciendo a un lado esa ley para darnos una nueva ley con nuevas y mejores promesas. Un nuevo pacto de vida con nuevas y mejores promesas. Amén. Capítulo 3 del libro de Tito. Libro de Tito, capítulo número 3. Aleluya. Amén. Versículos del 5 al 8. Cristo vive. Tito capítulo 3, versículos. Amén. Antes de Filemón. Capítulo número 3, versículos del 5 al 8 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice el Señor, ¿quieres ser salvo? Cumple la ley. ¿Así dice? No. Dice, mira, ya eres salvo por la gracia. Ahora procura ocuparte en buenas obras. Amén. No dice, cumple la ley. Tú haces cosas buenas y en automático estás cumpliendo la ley. No necesitas decir ley, porque la ley ahora está escrita en nuestros corazones. Mire, a veces hay choques por el entendimiento y por el discernimiento. Porque a veces no tenemos al Espíritu y no le preguntamos al Espíritu. Y nos dejamos llevar muchas veces por las emociones, por lo que escuchamos o por lo que vemos. Pero tenemos que decir, Espíritu Santo, tú enséñame, porque aquí así lo leímos, amén. Somos lavados por la regeneración del Espíritu Santo, amén. Pero vea el libro de Hechos, capítulo número 15. Aún en los tiempos, aún en los tiempos de los hechos de los apóstoles, cuando el derramamiento del Espíritu Santo estaba fresco y era abundante, aún en esos tiempos se levantaba gente que tenía errores. Gente que no tenía buen discernimiento, no tenía buena interpretación de la voluntad del Señor. Capítulo 15. Mire, en el capítulo, a partir de capítulos antes, dice, dice la Escritura que tanto el apóstol Pablo como Bernabé y otros discípulos por otro lado, como el apóstol Felipe, el primer evangelista, andaban predicando el evangelio en muchos lugares. Andaban llevando la buena nueva, las buenas noticias de salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Pero después dice, algunos que se habían convertido al cristianismo, se habían convertido a Cristo, pero que no querían dejar sus tradiciones ajenas, sus tradiciones antiguas, vinieron con ese error a las nuevas iglesias y vinieron a causar confusión. La gente estaba recibiendo el bautismo del Señor Jesús y estaba recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 15, a partir del verso 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oiga, acabamos de ver que la salvación no es por medio de obras, es por medio de fe. Amén. Y ahora vienen aquellos que ya son cristianos, pero que no han dejado sus viejas tradiciones. Eran judíos convertidos a Cristo, pero no dejaban su ley todavía. Y vinieron enseñándole a las nuevas iglesias: si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Cuando el Señor Jesús dijo: si ustedes se circuncidan, entonces están obligados a cumplir toda la ley. Y no hay nadie que pueda cumplir toda la ley. No hay nadie que pueda ser salvo por medio de la ley. Verso 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, siendo encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe los corazones. No dice purificando por la ley, sino por la fe. Verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni aun nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Nadie ha podido cumplir toda la ley. Verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo a David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Gloria a Dios. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quienes predican las sinagogas, desde donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones
y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han inquietado, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarnos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga que estas cosas necesarias. 4. Dice, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Dijeron los apóstoles, miren, nos ha parecido bien a nosotros después de discutirlo mucho y también al Espíritu Santo. Amén. O sea que se pusieron a orar y ayunar para que el Espíritu Santo les diera la revelación. Y la conclusión fue, no es necesario que tengan que guardar la ley. Solamente guarden estos 4 puntos. No coman aquello que ha sido sacrificado a los ídolos. Guárdense también de sangre, de comer sangre. Guárdense también de comer carne de ahogado. Y guárdense también de la fornicación. Solamente esos 4 puntos. La salvación hoy para nosotros, los hijos de Dios, está solamente, quisiera yo decirlo, en 2 puntos. Número 1, como ley, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y segundo, guárdate no de la ley, guárdate de comer lo que es sacrificado a los ídolos, guárdate de carne de animal ahogado o de comer sangre de animal, y guárdate de fornicación. Solamente. Tú puedes ser salvo creyendo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay tanto misterio. Amén. No hay tanto misterio. Solamente hay promesas de parte del Señor. Amén. Recuerden que somos herederos de un nuevo y mejor pacto con nuevas y mejores promesas. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Darle la gloria a Dios en todo momento. Amén. Hoy quiero invitarnos, gloria a Dios, para que reafirmemos nuestros votos con el Señor y nos demos cuenta y declaremos que no estamos obligados a más cosas más que amar al Señor, buscar estar en su presencia y amar a todos nuestros semejantes. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros cumplimos con esto que el Señor nos manda, la gracia del Señor estará con nosotros. Amén. La gracia de Dios, con todos los beneficios que esto conlleva, va a llegar a nuestras vidas y seremos sanos. Amén. Recuerden que el Señor Jesús solamente decía, eres salvo, y la salvación traía implícita la sanidad. 2 ciegos, dice la Escritura en el Evangelio según San Mateo, escucharon que el Señor Jesús pasaba y le gritaban, Señor Jesús, ten compasión de nosotros. Y el Señor Jesús dijo, ¿qué quieren que les haga? Que recibamos la vista. Amén. El Señor Jesús no les dijo, sean sanos. Dijo, su fe los ha salvado. Y junto con la salvación viene implícita la sanidad. Junto con la salvación y la fe viene implícito el milagro que tú estás deseando.
Amén. Así que en esta hora yo te invito que te pongas de pie y que confirmes y reafirmes delante del Señor ese acto de fe de haber recibido a Cristo en tu corazón. Y si usted que nos está viendo a través de las redes sociales nunca ha hecho este pacto con el Señor, yo quiero invitarlo a que junto con nosotros haga este compromiso con el Señor. La palabra de Dios nos dice en el Salmo número 50 que Dios viene a ser, no juzga a aquellos que hicieron un pacto con Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio del sacrificio del Señor Jesús. Así que si usted quiere hacer este pacto, yo le invito a que con su voz, con su boca declare y le diga: Padre nuestro que estás en los cielos, yo reconozco que tú enviaste a tu Hijo amado a morir en la cruz por mí. Yo reconozco que de tal manera me has amado que diste a tu Hijo Jesucristo para que Él pagara el precio de mis pecados. Señor Jesús, hoy te reconozco como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, y te doy gracias por haber muerto, por haber padecido en la cruz del Calvario, tomando mi lugar. Gracias por haber derramado tu sangre preciosa en esa cruz para lavarme de todas mis iniquidades, de todos mis pecados. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido, toma el control de mi vida. Señor Jesús, toma el control de mi vida. Dirige mis miradas, mis pensamientos y mis palabras. Usa mis pies, usa mis manos, que yo haré lo que tú me mandes. Dígale: Señor Jesús, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Escríbelo con letras de oro, para que cuando me llames a tu presencia no tenga que ser juzgado y me lleves a tu gloria. Dígale: Señor Jesús, y si hoy, Señor, tú me has recibido y has perdonado mis pecados, dígale: quiero que me lo demuestres a través de un milagro. Pídale el milagro que usted necesita. Pídale el milagro que usted tanto anhela. Dígale: Señor, por fe yo te recibo en mi corazón. Por fe hoy soy salvo para gloria y honra de tu nombre. Hoy soy salvo y esta salvación trae junto el paquete completo, la sanidad y la bendición. En el nombre precioso de Jesús. Dígale: Señor, yo sé que para ti nada es imposible. Yo sé que tú eres un Dios de amor y de misericordia y que tú